Muy buenas tardes, ¿cómo están? 19,8, ahora 28 grados de temperatura. Feliz lunes, feliz semana. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Enojado estoy con el tomate. Casi te dije buen día. Y puede ser también ya, ¿verdad? ¿Por qué estás enojado con el tomate? Demasiado caro el tomate. No con el tomate. Sí. No, claro, con el esquema de comercialización. Miércoles, acá en la Esplanada, acá sobre Carlos Antonio López, van a venir los productores a vender acá. Gente, aprovechen para comprar de las manos que siembran. ¿Cuándo? El miércoles, desde la mañana temprano. Nosotros tenemos muchas cosas que hablar hoy. Sí, señor, 19,9, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Vamos a estar hablando, como siempre, de información política que fue marcando esta jornada. Y sin duda alguna, si hablamos de información política, el día de hoy tenemos que hablar de todo lo que ocurrió, Diego, en el Congreso con el presupuesto. Sesión extraordinaria de Cámara de Diputados. Sí. Tema presupuesto, claro, estamos cerca del cierre del año, así que se avanzó un poco, podríamos decir, ¿verdad? Sí, señor, porque se aprobó, se dio media sanción en diputados al presupuesto general de gastos para el año que viene, pero con una serie de modificaciones e incluso también con bastante crítica hacia el plan de gastos, pero eso sí, este presupuesto, por lo menos hasta ahora, hasta lo que diputados aprobó el día de hoy lunes, no contempla aumentazos, no se da lugar a ningún tipo de aumento salarial para Ejecutivo y para el Legislativo. Claro, estamos hablando también de plata que fue reenviada, digamos, a otros rubros. Sí. Que se iba a gastar en eso. Exactamente. Tenemos entrevistas para ir compartiendo. Más de 15.800 millones de guaraníes, 15.800 millones de dólares totaliza este presupuesto general. Tenemos las entrevistas para compartir. En una sesión extraordinaria realizada hoy, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2024. La propuesta, que fue presentada por el Ejecutivo el 31 de agosto pasado, fue aprobada con modificaciones, excluyendo los polémicos aumentazos previstos para las autoridades. Con estas modificaciones, el proyecto final asciende a 116,6 billones de guaraníes, representando un aumento significativo de guaraníes 4,1 billones con respecto a la propuesta original presentada por el Ejecutivo. Esta aprobación marca un paso crucial en la planificación financiera del país para el próximo año. Bueno, primera parte entonces, bueno, en realidad se viene hablando hace tiempo, pero es la primera parte en cuanto a la aprobación, ahora tiene que ir esto al Senado. Sí, señor, tiene que ir al Senado y en este caso hubo algunos cuestionamientos también que se fueron realizando porque en un primer momento varios opinaron que prácticamente no se tuvo en cuenta todo el trabajo realizado por meses por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque hoy arribó un dictamen de la Comisión de Presupuesto de Diputados y es esa la que se tuvo en cuenta como texto base y a partir de allí se fueron estudiando, que básicamente la diferencia que había entre el dictamen que se terminó por aprobar y por utilizar como base, la de la Comisión de Presupuestos de Diputados, hablaba de no aumentazos y de un redireccionamiento de esa plata, que eran 14.000 millones de guaraníes más o menos, que iban a ir a otros recursos, específicamente a un subsidio para discapacitados y por otro lado a la DIVEM. A eso se redireccionó estos recursos que iban a ir en un primer momento para los aumentazos de los parlamentarios. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con el trabajo de la bicameral hablaba de un redireccionamiento de 37 millones de dólares, Diego, mucho más incluso, y hablaban de llevar y destinar este dinero a gastos sociales, a gastos del ámbito social. Quizá lo más destacable, pese a la crítica que hay, ¿verdad? Porque se desestimó una serie de trabajos, es el rechazo a los aumentazos en general. Claro, eso podríamos decir como punto quizás interesante, aunque hay también críticas. Sí, señor. Escuchamos lo que decía el diputado Raúl Benítez. Me parece una falta total de respeto que esa sea la mirada, porque básicamente le está diciendo a los compañeros que no importa el trabajo que hagan, no importa toda la hora que estuvieron acá, no importa todo el esfuerzo que hicieron acá, nosotros vamos a hacer nomás lo que ya nos pidió el Poder Ejecutivo y hace 3 meses ya sabíamos eso. No fueron electos para ser secretarios del presidente, fueron electos para ser diputados y senadores.
no son secretarios del presidente de la República, que encima es secretario, o sea, son subsecretarios. Entonces, presidente, por favor, ordenanza, no sé ni cómo llamarlo, algunos vienen acá en tono de ordenanza, pero por favor, vamos a querernos un poco, vamos a valorarnos un poco y vamos a valorar también el trabajo que nosotros podemos hacer desde acá de la Cámara. Si nosotros no equilibramos nuestro trabajo con el trabajo del Poder Ejecutivo, estamos hablando de una democracia fallida. Ahí está la crítica que se hacía porque decían, básicamente estamos aprobando, y de hecho fue lo que se hizo, casi que al libro cerrado del presupuesto. Casi. Era el pedido del Ejecutivo y prácticamente se dio. Claro, se sacó debido a las presiones, estos aumentazos que se tenían, no habrá, hasta el momento al menos, aumentazos para diputados, senadores, presidente, vicepresidente, hasta se llegó a sacar un aumento presupuestario y salarial para directores del Ministerio de Economía, que también se encontró allí en el legado. Y ya estamos nosotros en comunicación también vía Zoom con el diputado Rubén Rubín para preguntarle un poquitito su mirada sobre esto que se aprobó hoy en Cámara Baja. Exactamente, diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Diego? Un gusto estar con ustedes. Lastimosamente no puedo estar en piso, más todavía teniendo en cuenta que Diego invitaba hoy la merienda, ¿verdad? Así que iba a estar lindo estar ahí con ustedes. Y estamos esperando, diputado, que... Me alegra saber que dejé un buen recuerdo en algunos lugares, diputado. ¿Cómo están? Bien, diputado. Bien. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se aprobó hoy? ¿Qué mirada tenés sobre esto? Y mira, yo siempre trato de ver lo positivo, ¿verdad? Entendiendo más todavía que hoy nos toca ser diputados nacionales, a mí por lo menos, en un contexto creo único en nuestra democracia, ¿verdad? Nunca el Partido Colorado tuvo esta mayoría que tiene, entonces las victorias se celebran y se celebran en grande, ¿verdad? Pudimos eliminar todos los aumentos, no solamente del Poder Ejecutivo, no solamente del Poder Legislativo, sino también de directores, que solamente ese pequeño aumento de directores en el presupuesto tenía un impacto mayor que los aumentos a los legisladores, eran más de 9.000 millones de guaraníes. Por otro lado, también yo logré meter ya en la bicameral, porque me tocó ser miembro de la bicameral de presupuesto, pasó la bicameral de presupuesto, pasó la comisión de presupuesto de diputados y hoy terminó pasando en el pleno la garantía de que a través de esta ley de salud mental vamos a garantizar el mantenimiento del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Que todos sabemos que fue viral hace unas semanas atrás, pero que en realidad es una situación que viene de tiempo. Y nuevamente el presupuesto 2024 no contemplaba mantenimiento. O sea, imagínense ir todo un año más sin mantener ese lugar, ¿verdad? Iba a estar aún peor. Entonces logramos meter eso. Para mí son dos grandes victorias y como te digo, las victorias, sobre todo en este Congreso Nacional, con el contexto actual, yo por lo menos festejo y mucho. Ahora, diputado, escuchábamos unos segunditos antes de entrar con usted la crítica que hacía allí su colega Raúl Benítez. Usted como miembro de la Comisión Bicameral, ¿sintió que el trabajo que realizaron en todos estos meses se tuvo en cuenta? No, pero no me sorprende, ¿no? O sea, el presidente de la República hace tiempo viene pidiendo que se apruebe el libro cerrado y el Partido Colorado hoy tiene mayoría en ambas cámaras. De hecho, que estábamos viendo las fugas que tiene el movimiento colorado no oficialista y cada vez son más, ¿verdad? Entonces, a mí no me sorprendió y yo por lo menos trato de tomarlo todo con mucha calma. Aplico la famosa frase de no llorar sobre leche derramada, ¿verdad? Pero es una realidad, o sea, lo que mencionaba el colega es una realidad. ¿Y la expectativa que tienen ahora a partir de esta aprobación en el Senado? Porque muchos hablan también de que allí puede llegar a darse algún tipo de cambio sustancial nuevamente en el proyecto de presupuesto. Así es. Algunos inclusive hablan de que quizás se podría volver a meter los aumentazos. Sí. Y recordemos que la Cámara de Senadores también tiene mayoría absoluta, pero en este periodo está pasando algo muy peculiar. Pareciera que la Cámara de la Vergüenza ahora es la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y la Cámara de Diputados, nosotros, por ejemplo, nos ratificamos en la versión de conflicto de intereses y puertas giratorias. Tuvimos que arreglar, digamos, la macanada que se mandaron los senadores. Y así te puedo citar otros ejemplos de cómo esta vez diputados estuvo a la altura y no la Cámara de Senadores. Así que realmente no me sorprendería que sí hagan al libro cerrado
totalmente, digamos, el presupuesto. O sea, a libro cerrado es un decir, porque no se puede hacer a libro cerrado, porque por ejemplo, Baldovino mandó el presupuesto incluyendo Parlasur, Sí. que ya no existe, o existe, pero digamos hoy son los propios parlamentarios, los parlasurianos, entonces no tienen un sueldo aparte. ¿Qué pasó con Entonces, eso, el libro diputado? cerrado no va a poder ser luego, pero digamos con pequeñas modificaciones, quizás ellos vuelven a la versión ejecutivo. ¿Qué pasó con esa plata que estaba pensada para justamente ese rubro que ya no está, digamos? El de los parlasurianos, digo. Y se fue redistribuyendo muchísimas cosas. De hecho que, no sé si se acuerdan, cuando nosotros dictaminamos el presupuesto de la Nación desde la bicameral, nosotros modificamos 34 millones de dólares. Y el Ejecutivo hablaba de que prácticamente se arruinó su presupuesto, ¿verdad? Y estamos hablando de un presupuesto de 15 mil millones de dólares. O sea, 34 millones de dólares creo que es menos del 1%. O sea, es decir, modificamos menos del 1% en la bicameral de presupuesto. O sea, tampoco fue una gran modificación la que hicimos, ¿verdad? Y nosotros le pedimos al director de la bicameral, que es un gran técnico, un funcionario público de bien, a quien yo aprecio, y le dijimos, por favor, identificar unos gastos superfluos. Ellos identificaron 34 millones de dólares, entre esos pusimos los aumentazos que habíamos eliminado, pusimos el presupuesto del Parlasur y pequeñas otras cosas que fuimos distribuyendo que finalmente no corrió. Esa es la versión, digamos, que hoy en su mayoría diputados no aceptó, que era la versión bicameral. Teníamos dos, dictamen bicameral y dictamen presupuesto de diputados. Y empezamos ya la sesión aprobando la versión en su mayoría, ¿verdad? Claro. No nosotros, digamos, la versión de diputados, de comisión de presupuesto de diputados. No se terminó por aprobar, diputado, para refrescar nada más la memoria. Había pedidos de funcionarios del Ministerio de Agricultura, había pedidos también de funcionarios del área judicial. ¿Cómo quedó eso? Porque si eso no se terminó por aprobar el día de hoy, ¿hay posibilidad de que ingrese nuevamente también por la vía del Senado? ¿Tú me estás diciendo a aumentazos o a desprecarización que le dicen ellos, Desprecarización, específicamente desprecarización. Creo que eran del ámbito judicial y también de funcionarios del Ministerio de Agricultura. Eso metieron a lo loco hoy. Yo perdí la cuenta. Yo creo que se nombraron más de 500 funcionarios. Yo estoy en contra. De hecho, que ya hice varias intervenciones diciendo que yo no estoy de acuerdo con el nombramiento. Es cierto que hoy hay un bache legal, digamos, el funcionario público no tiene ninguna garantía de estabilidad laboral. Sí. Pero yo creo que el nombramiento no es el modelo. Yo soy un político nuevo, digamos, ¿verdad? Acabo de ganar una elección, estamos hace 5 meses, pero a mí no me entra en la cabeza que vos le digas a un funcionario, che, Diego, Fernanda, a partir de ahora vos trabajás en C9N para siempre. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Y cuando yo debato esto con mis compañeros políticos, al revés, a ellos no les entra en la cabeza no hacerlo. Inclusive yo llegué a hacer un paralelismo con el fútbol. Y yo dije, vos le decís a Derlis González que va a jugar toda su vida en Olimpia y va a empezar a tomar cervecita, le va a crecer la panza, pero no porque Derlis González no sea profesional. Yo creo que es la naturaleza humana. O sea, vamos a bajar los brazos y nos vamos a acomodar. Yo creo que es solamente natural si alguien te dice, a partir de ahora ya no te puedo echar. Yo, como te digo, estuve atento a las primeras quizás 500 nombramientos. Sí. Por supuesto no acompañé ninguno, pero yo creo que hubieron más, ¿verdad? Déjame eso como tarea, te voy a decir el nombre, porque yo en 5 meses ya me curé de espanto y entendiendo que somos minoría, digamos, yo voto en contra y bueno, y dejo que ellos, apliquen su aplanadora. Con respecto a la relación que hay con el vicepresidente, ¿cuál es, diputado? ¿Sienten ustedes la presencia de Aliana ahí en la Cámara? Y mira, a mí me pasa algo muy particular. De hecho, fui muy criticado luego al comienzo de mi periodo. Yo tengo una muy buena relación con prácticamente todos dentro del gobierno, ¿verdad? Yo trabajo muy de cerca con el ministro del Interior, Enrique Riera. Yo trabajo con el ministro de Justicia, trabajo con el ministro de Defensa,
trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores porque yo soy parlasuriano, trabajo prácticamente con todos los ministerios, pero porque me involucro. Y ellos sinceramente dejan que te involucres. Y también tengo una conversación prácticamente semanal con el vicepresidente. Y hay muchas cosas que yo les digo a todos ellos dentro del oficialismo, pero no, a veces siento que hablamos otro idioma. ¿Por qué, diputado? Y yo siento con urgencia, digamos, las cosas que hay que hacer. Y yo creo que es puro bla bla si nosotros no nos asinceramos con la situación. ¿Y qué quiere decir para mí? Yo puedo estar equivocado, Fernanda, pero ¿qué quiere decir para mí sincerarnos con la situación? Nosotros tenemos una superpoblación de funcionarios. Hoy ya casi el 100% de nuestros impuestos se va a recursos humanos. Y tenemos que adquirir deuda para todo lo otro. Sí. Para obra pública, para salud, para educación, para seguridad, para todo. Para pagar deuda. Todo. Para todo, exacto, o sea, absolutamente para todo. Nuestros impuestos solamente cubren los recursos humanos y no es sostenible. O sea, el simple hecho que nosotros como patriotas nos asinceremos como esa situación, pero cambia el país y no hace falta hablar de 500.000 empleos ni de agrandar la economía, no. Nosotros hoy con los números que tenemos, con 15.000 millones de dólares en mano, con Itaipú, con Yacyretá, tenemos la posibilidad de cambiar nuestro país hoy, pero haciendo los cambios políticos necesarios. Estos 500 o más funcionarios que nombraron o van a nombrar responden a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, sostienen su estructura partidaria de esta manera. Y yo creo, Diego y Fernanda, que yo no estoy contando un secreto a esta altura, en pleno 2023. Todos sabemos cómo hacen política, la clase política tradicional. Así hacen política. Y también venir a trabajar conmigo, yo te llevo a tal ministerio, yo te llevo a tal secretaría. O sea, así es. Solamente que quizás 15 años atrás el Estado no era todavía tan grande, ¿verdad? Entonces quizás no se sentía tanto. Hoy ya es insostenible. A Argentina le fundió un gasto extra en subsidios. Ellos quedaron en default, gastaban más de lo que ingresaba por los subsidios. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, no somos tan distintos a Argentina, solamente que en vez de tener muchos subsidios, tenemos muchos funcionarios. Y ojo, hoy estaba hablando de esto con alguien en mi despacho. Mi jefe de gabinete, yo no lo conocía, es funcionario hace 15 años del Congreso Nacional. Es decir, no es que todos son planilleros, no, hay excelentes funcionarios dentro del Congreso y dentro de todas las instituciones. El tema es que hay funcionarios de más y no todos son excelentes. Hay muchos planilleros todavía. Sí, y claro, no se cumple la ley tampoco. Ese para mí tiene que ser el debate del presupuesto general de la Nación. Porque si no, es imposible, o sea, no podés hacer magia. Yo de hecho que dentro de todo te digo, no me parece un presupuesto descabellado el que hicieron, pero lo que pasa es que va a ser siempre insuficiente. O sea, nunca vas a poder invertir lo que corresponde en salud o en educación o en seguridad si vos estás hasta el cuello con funcionarios públicos. A mí me frustra un poco. Yo le voy a dar aire al presidente de la República. ¿Y al ministro? ¿En qué sentido al ministro? Al ministro de Economía. Y sí, claro, hicieron juntos el presupuesto. Yo le voy a dar aire a ellos, digamos, ahora porque están en transición. Y también coincide que el gobierno anterior, la administración anterior, creo que rompió récords en dejar deuda para el siguiente gobierno, es decir, para nuestro gobierno actual, ¿verdad? Sí. Entonces no es tampoco una situación fácil. Hablamos de más de 1.000 millones de dólares en deuda. Entonces, digamos, no hay que ser tampoco injustos ni populistas en un relato que dinamite la conversación. Hay que ser realistas. Entonces es difícil hoy la situación a la hora de armar un presupuesto general de la nación. Pero precisamente como es difícil, es cuando más patriota tenés que ser. Entonces, si para el siguiente presupuesto de la nación seguimos con la misma dinámica, quiere decir que es un gobierno colorado más, como de los muchos que pasaron. Diputado, gracias por el tiempo y vamos a seguir conversando. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias.
Gracias, bueno, el diputado Rubén Rubín ya dándonos un poco su parecer, su percepción en torno a este tema. Reiteramos, se aprobó, se dio media sanción el día de hoy, sin los aumentazos, eso hay que decirle también a la gente que estaba un poco pendiente desde ese punto de vista. No se tuvo en cuenta ningún tipo de aumentazo en torno a esta serie de pedidos que iban desde aumento salarial para el presidente hasta los directores que ya escuchábamos, iban a ganar algunos más de 30 millones de guaraníes. Y hay que decir esto, de vuelta fue la denuncia mediática, la denuncia social también la que atajó esto, porque estaba ya todo enfilado para que se proceda a estos aumentazos en medio de una ciudadanía que